estudiantes, estamos en la semana 37 y estamos en el día 3 y hoy vamos a realizar las actividades en el área de la matemática. Así que campeona y campeón, acompáñame el día de hoy. Bien, el día de hoy día es analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Pues bien, representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Tomar decisiones con base a los resultados obtenidos y explicar cómo los aprendizajes logrados permitieron afrontar los desafíos. Por ello, nuestra meta el día de hoy, queridos estudiantes, es analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. Por ello, tu recurso de este día es lápiz, lapicero, cuaderno u hojas de reuso. Bien, empecemos juntos. Te proponemos el problema siguiente. En el 2020, todas y todos hemos afrontado diferentes desafíos. La profesora Isabel realizó una encuesta a sus estudiantes en la que preguntó ¿cuál consideras que fue el desafío más interesante que afrontaste junto a tu familia en el 2020? Las respuestas de sus 30 estudiantes fueron las siguientes. Ahí puedes visualizar la tabla, justamente. Cada uno representa lo que el estudiante mencionó. Por ejemplo, el estudiante 1 dice que alimentarnos de manera saludable. Tenemos el otro que es celebrar las fechas importantes para la familia. Tenemos que también comunicarnos con familiares que no viven en casa. Y otro, tenemos que enviar las tareas de la profesora. Entonces, en base a esos 4 criterios, se ha representado a los demás estudiantes. Lo que tienes que hacer es obviamente saber cuántos hay de cada uno para poder establecer la frecuencia y así realizar el gráfico de barras. Yo sé que campeona y tú campeón lo puedes realizar, así que vamos, yo te sugiero que pongas en pausa el presente video y desarrolles, y posterior a ello pones play y comparas tus estrategias. Vamos, tú puedes. Ten en cuenta lo siguiente: debes tener presente las siguientes interrogantes a este problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Así que ahora sí, te invito a resolver, así que vamos, tú puedes. Estudiantes, vamos a resolver juntos el presente problema. Realiza el proceso de resolución que te sugerimos y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Primero representa los datos y condiciones del problema utilizando piedritas, tapa de colores u otro material similar y el siguiente esquema. Ese esquema que ustedes están viendo, que son 4 cuadrados o 4 rectángulos, representa los 4 desafíos que los estudiantes mencionaron de la profesora Isabel sobre estos desafíos que para ellos fueron de mayor importancia. Entonces tenemos el primer rectángulo que señala alimentarnos de manera saludable, el segundo rectángulo que habla sobre celebrar las fechas importantes para la familia, el tercer rectángulo que habla sobre comunicarnos con familiares que no viven en casa y el cuarto último rectángulo que habla sobre el desafío de enviar las tareas a la profesora. Creo que este desafío fue muy importante para muchos. Bien, dentro de ello tenemos que los estudiantes en el primer desafío, alimentarnos de manera saludable, fueron 12 estudiantes. Puedes contar, y lo puedes ver, ¿no es cierto? Así lo puedes contar cada uno de ellos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces fueron 12 estudiantes quienes eligieron alimentarnos de manera saludable como desafío. Ahí tenemos los 12 y tenemos obviamente la cantidad, ¿no es cierto? Ahí pueden ver. El segundo rectángulo habla sobre celebrar las fechas importantes para la familia y tenemos que los siguientes estudiantes eligieron dicho desafío.
tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes quienes eligieron dicho desafío, una vez más, que estamos hablando del presente problema. Tenemos también que el desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa fueron en total 5 estudiantes quienes eligieron dicho desafío. Entonces también colocamos las 5 chapitas o lo que tú estés usando y el número 5. Muy bien. Y por último, el desafío de enviar las tareas a la profesora, que para muchos también fue difícil. Hay en total 8 estudiantes quienes eligieron dicho desafío como el más importante o lo que más tuvieron que pasar durante este año escolar 2020. Ahí están los 8. Correcto. Bien. Segundo, campeona y campeón, copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla de frecuencias absolutas, teniendo en cuenta la cantidad de piedritas en cada desafío del paso anterior. Tenemos, justamente, con los palitos, ahí tenemos 12 estudiantes. Tenemos el siguiente, celebrar las fechas importantes de familia, que fueron 5. Y comunicarnos con familiares que no viven en casa, que también fueron 5. Y enviar la tarea a la profesora, que en total fueron pues 8 estudiantes. Recuerda que la cantidad de estudiantes del aula de la profesora Isabel eran ¿cuánto? 30. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria 12 más 5 más 5 y más 8 debe darte 30. Y obviamente tenemos los 30 estudiantes. Ahora, en el gráfico de barras tenemos, obviamente, realizar este gráfico utilizando como base principal la frecuencia absoluta. Ahí pueden visualizar el primer gráfico, el segundo gráfico, que es este número 5. Recuerda que está establecido en números pares. Sin embargo, tú lo puedes colocar del 1 al 14 según como tú creas conveniente. El siguiente, comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahí está el gráfico de color azul. Y tenemos enviar las tareas a la profesora de color amarillo. Muy bien. Con todo ello, la pregunta es la siguiente. Finalmente, respondemos a las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? Muy bien, alimentarnos de manera saludable. ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Bueno, tenemos 2, que una fue celebrar las fechas importantes para la familia y la otra es comunicarnos con familiares que no viven en casa. Muy bien, campeona y campeón. Ahora te invito a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo y de qué manera? ¿Qué decisión tomarías en base a los resultados obtenidos y por qué? En el problema que resolviste, la profesora Isabel identificó los desafíos más importantes que afrontaron sus estudiantes durante el 2020. En tu caso, ¿cuál fue el desafío más interesante o más difícil que afrontaste en este año 2020? En tu cuaderno o hoja de reuso escribe tu desafío y los aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. Puedes utilizar el siguiente esquema. Ahí tienes el desafío, tienes un aprendizaje 1, aprendizaje 2. Y obviamente hasta el costado que te indica aprendizajes que me permitieron enfrentar el desafío. Ahora, al finalizar, explica cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. Responde, ¿qué fue lo más importante o interesante que pudiste resolver enfrentando este desafío? Yo creo que tú, campeón y campeón, lo has resuelto con suma facilidad y por eso te felicito. Pero lejos de realizarlo, ahora es analizar sobre tu propio contexto. ¿Todos estos aprendizajes realmente te han servido? Yo sé que sí. Y dentro de ello, cada día debemos mejorar un pasito más.
Bien, campeonas y campeón, una vez realizado el problema, ¿qué hacemos? Nos evaluamos. Ahí tenemos la presente lista de cotejos, ahí tienes los criterios y en base a ello vas a responder sí o no. Y también explica cómo así lo hiciste o lo realizaste. Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Y por ello, felicitaciones. En campeonas y campeones, vamos a reflexionar sobre vuestros aprendizajes con tu familia. Explícale a tu familia en qué consiste el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con tus familiares acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemáticas para enfrentar los desafíos del año 2020. Y contigo misma o contigo mismo, te invito a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta de hoy, que es analizar datos sobre desafíos presentados en el año 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. Escribe y completa el presente cuadro. ¿Qué sabía antes, qué sé ahora y cómo lo logré? A cada uno los felicito. Bien por cada uno de ustedes. Sé que este año ha sido difícil para todos. Hoy día estamos miércoles y estamos a 2 días para culminar las clases. De por sí, te felicito. Bien, y continúa así para el año que viene con nuevos retos y nuevos desafíos. Yo sé que tú puedes. ¡Vamos! Bueno, conmigo será hasta la siguiente actividad. Nos vemos. ¡Chao!